Bueno, vamos con la última parte que tenemos ahí la meta, que ya estamos viendo la meta. Entonces vamos a hablar de ahora de polinomios en Q de X, de cómo es su posible factorización. Vamos a empezar haciendo de nuevo un recuerdo de todo lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos es que si tenemos que f en Q de X es un polinomio de grado 1, entonces automáticamente es irreducible y tiene raíz. De hecho es el f en Q de X de grado 1. Entonces, f es irreducible en Q de X y es el único caso de un polinomio irreducible que tiene raíz, como en cualquier cuerpo. Y f tiene raíz en Q, lo conocemos bien. Ahora miremos los polinomios de grado 2. O sea, f igual a por x cuadrado más b por x más c, con ABC en Q y a distinto de 0, para que tenga grado 2, como bien sabemos, un polinomio de grado 2 es reducible solo si tiene raíz, porque los factores van a tener que tener grado 1, no les queda otro, lo mismo que vale para grado 3 y no más. Si solo si f tiene raíz en Q, esto porque grado de f igual a 2, esto sirve para grado de f igual a 2 o 3, este razonamiento, ¿no? A partir de 4 ya no va. Y sabemos que f tiene raíz en Q, eso lo vimos en la clase pasada, solo si el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, que es un número que está en Q, es un cuadrado en Q. Y esto, por supuesto, que no ocurre siempre. No alcanza con que sea un número racional positivo. Por ejemplo, raíz de 5 ya sabemos que no es un cuadrado en Q. O sea, 5 no es un cuadrado en Q. Entonces, por supuesto que existen polinomios de grado 2 irreducibles. Irreducibles en Q de X. Por ejemplo, no solamente x cuadrado más 1, que ya sabemos que es irreducible en R de X, también va a ser irreducible en Q de X, sino, por ejemplo, x cuadrado menos 2, x cuadrado menos 7, x cuadrado menos 6. Y también de grado 3, porque, repito, para grado 3 también vale la afirmación un polinomio es irreducible si solo si no tiene raíz. Por ejemplo, x cubo menos 2 es fácil probar que no va a tener ninguna raíz en Q, porque si tuviera una raíz en Q tendría una raíz por Gauss. El numerador tiene que dividir a 2, el denominador tiene que dividir a 1, o sea que la raíz tendría que ser más menos 1 o más menos 2, y es sencillo verificar que ni más menos 1 ni más menos 2 son raíz de este polinomio x cubo menos 2. Esto implica también, ¿en qué punto estoy? En el punto 2, que existen polinomios en Q de X reducibles y sin raíz de cualquier grado estrictamente mayor que 3. Por ejemplo, para grado par, podemos tomar x cuadrado menos 2 a la n. Este tiene grado
2n, para n mayor o igual que 2. Y es reducible porque está escrito como un producto de polinomios de grado más chico y no tiene ninguna raíz. Y si quiero grado impar, voy a combinar el x cubo menos 2 que acabo de hacer. Entonces voy a tomar x cuadrado menos 2 a la n menos 1 por x cubo menos 2. ¿Qué grado tiene? Fíjense, tiene grado 2 veces n menos 1 más 3. Tiene grado 2 veces n menos 1 más 3, o sea, 2n menos 2 más 3, grado 2n más 1. Y vale de nuevo para todo n mayor o igual que 2. Entonces, esto me da los polinomios reducibles de grado impar, pero que no tienen raíz. Pero, más aún, esto es un caso que ya difiere de lo que pasa en R de X, porque en R de X los únicos polinomios de grado reducibles que pueden no tener raíz son los polinomios de grado par. No va a haber ningún polinomio de grado impar sin raíz en R. Pero hay algo más en R de X. Nosotros sabemos en R de X que cualquier polinomio de grado mayor que 2 es reducible porque siempre lo voy a poder descomponer como polinomios de grado 1 y polinomios de grado 2. Pero en Q de X no pasa lo mismo. En Q de X, por un criterio que se llama el criterio de Eisenstein, que Eisenstein es un matemático también, Eisenstein, pues se puede probar que el polinomio x a la n menos 2 para todo n en n, el polinomio x a la n menos 2, que es un polinomio que está en Q de x, es fácil ver por el lema de Gauss que no tiene raíz, porque las únicas raíces podrían ser más menos 1 más menos 2, no solamente no tiene raíz, sino que es irreducible en Q de X. O sea, no solo no tiene raíz, es irreducible, o sea, no lo puedo descomponer como producto de dos polinomios de grado menor, de ninguna manera. Producto de dos polinomios de grado más chico en Q de X, por supuesto. Y también que para P', el polinomio x a la p menos 1 más x a la p menos 2 más x más 1, ¿ven cómo lo construyo? Son todas las potencias sucesivas hasta llegar a x a la 0, que es un polinomio en Q de X, es irreducible en Q de X. También se puede probar como consecuencia de este criterio de Eisenstein. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué es importante este polinomio? X a la p menos 1, ¿Cuál es la importancia de este polinomio? Lo que pasa es que cuando yo hago x a la p menos 1, ¿quién es x a la p menos 1? Es el polinomio cuyas raíces son todas las raíces de la unidad de orden p. Esto es el polinomio, fíjense que alfa es raíz de x a la p menos 1 si alfa a la p igual a 1. O sea que las raíces de este polinomio, que ya sabemos que tiene a lo sumo p raíces, son las raíces de orden p de la unidad, I, ¿por qué pongo N? Tengo que poner I. ¿No? O sea, son x a la p menos 1 se descompone como el producto, sus raíces son las raíces pésimas de la unidad, todas, y entonces el polinomio x a la p menos 1 se factoriza como este que acabo de escribir abajo, porque estas son las raíces, todas las raíces son distintas, con lo cual el producto divide, como tengo p raíces, más no puedo tener, pero por otro lado este x a la p menos 1 se puede factorizar como x menos 1 por, haciendo la geométrica, pueden hacer la cuenta, queda esto, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Es el producto de x menos todas las raíces que no son el 1.
porque la raíz 1 ya está considerada en x menos 1. Todas las raíces que no son el 1. O sea, todas las raíces a partir de k mayor o igual que 1. La raíz 1 se corresponde con el valor k igual a 0. Y estas son las raíces primitivas de la unidad de orden p. Pésimas primitivas, porque sabemos que cuando p es primo, primitivas de 1. Cuando p es primo, todas las raíces de la unidad que no son la raíz 1 son primitivas. ¿Se acuerdan de eso? Con lo cual este polinomio lo que tiene de interesante es que sus raíces son todas las raíces primitivas de la unidad, pésimas, primitivas de la unidad. Bueno, así que esto es un poco el panorama. La situación teórica en Q de X es catastrófica porque existen polinomios irreducibles de cualquier grado. Catastrófico esto. En C de X los únicos polinomios irreducibles eran de grado 1, y en R de X los únicos polinomios irreducibles eran de grado 1 o 2. La situación teórica estaba muy controlada. Acá es caótico, de polinomios irreducibles de cualquier grado en Q de X. Sin embargo, vamos a ver al final de la clase de hoy, que si bien la situación teórica es caótica, la situación práctica es infinitamente mejor, es mucho mejor. Pero antes de pasar a estas disquisiciones de cuánto mejor es la situación práctica en Q de X que en R y en C de X, déjenme hacer un paralelo con lo que hicimos para polinomios en R de X cuando hablábamos de las raíces complejas no reales. Acá vamos a hablar, en este caso, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hablar de raíces, no sé cómo llamarlas, cuadráticas no racionales. Ejemplo. Entonces, sea f en Q de X el polinomio que es x cuarta menos 3, menos 2, x cubo, menos 4x cuadrado, más 6x más 3, que es un polinomio en Q de X, y viene nuevamente mi amigo oráculo y me dice que tiene una raíz de la forma raíz de D con D en Q mayor que 0, pero raíz de D no en Q. Bueno, encontrarla. Encontrarla y hacer todo lo que uno puede hacer con ese polinomio, que es factorizar y bla, bla, y lo que uno hace siempre. Entonces, planteemos qué quiere decir. F de raíz de D igual a 0, f de raíz de D va a ser igual a 0, si solo si cuánto es f de raíz de D, es raíz de D a la cuarta, menos 2 veces raíz de D al cubo, menos 4 veces raíz de D al cuadrado, más 6 raíz de D, más 3. Y esto es lo mismo que decir cuánto es raíz de D a la cuarta, es D al cuadrado, menos 2 veces por D raíz de D, menos 4 veces D, más 6 raíz de D, más 3, y nuevamente nos damos cuenta que en esta expresión hay una parte que es racional en forma obvia, que es D cuadrado menos 4D más 3, que es bien racional porque D está en Q, y después tenemos un factor que va con raíz de D, donde el coeficiente menos 2D más 6 está en Q. Y esto tiene que ser 0. Ahora, fíjense qué pasa. ¿Qué pasa si menos 2D más 6 no fuera 0? Entonces yo podría escribir
a raíz de d, pasando todo para el otro lado, raíz de d que no está en Q, lo podría escribir como menos d cuadrado menos 4d más 3, que ya sabemos que es un número que está en Q, dividido por menos 2d más 6, que está en Q, porque tiene numerador y denominador en Q. Y tendríamos un enorme absurdo, ¿no? Con lo cual, obligatoriamente, menos 2d más 6 tiene que ser 0. O sea, d tiene que ser igual a 3. Entonces, fijémonos qué pasa cuando d es igual a 3. Cuando d es igual a 3, nos queda que esta segunda parte me da 0. Cuando d es igual a 3, ¿qué pasa con la primera parte? ¿Está bien? Entonces, verifiquemos que para d igual a 3, efectivamente, raíz de d es raíz. ¿Cuánto vale d cuadrado menos 4d más 3? Es 3 al cuadrado menos 4 por 3 más 3, que efectivamente me da 9 menos 12 más 3, que me da 0. O sea que, d igual a 3 sirve. Y tenemos raíz de d, que es raíz de 3, que es raíz. Pero fíjense qué pasa en este caso. En realidad, cuando d es igual a 3, raíz de d podría ser raíz de 3 o menos raíz de 3. O sea, hay dos valores que al cuadrado dan 3. Y fíjense que tanto para eligiendo raíz de d como raíz de 3 o menos raíz de 3, los dos coeficientes que marqué en amarillo me van a ser 0. O sea que no solamente raíz de 3 es raíz, también es raíz menos raíz de 3. También es raíz menos raíz de 3, porque menos raíz de 3 es simplemente cambiarle el signo a la expresión esta que estoy mirando, es cambiarle el signo, poner menos 2d más 6 por raíz de 3. O sea que también me va a dar. Con lo cual, tenemos que tanto raíz de 3 como menos raíz de 3, me fui para abajo, tanto raíz de 3 como menos raíz de 3 son raíces, tenemos que x menos raíz de 3 divide a f en r de x, pero también x más raíz de 3 divide a f en r de x. O sea que el producto x menos raíz de 3 por x más raíz de 3, que me da el polinomio x cuadrado menos 3, divide a f en r de x. Pero nuevamente, f es un polinomio que está en q de x cuadrado menos 3 es un polinomio que está en q de x, y como cociente y resto hay uno solo, la división tiene que ocurrir en q de x. El cociente va a estar en q de x. Porque si f fuera otro cociente por x cuadrado menos 3 más otro resto, esa división que ocurre en q de x también valdría en r de x y tenemos unicidad. Con lo cual, si la división, que ya sabemos que es cierta en r de x, ocurre con polinomios de q de x, el cociente automáticamente está en q de x. Y efectivamente, en este caso, cuando divido el polinomio f por x cuadrado menos 3, tenemos que el polinomio f se escribe como x cuadrado menos 3 por, haciendo la división, x cuadrado menos 2x menos 1. Entonces, fíjense que este polinomio x cuadrado menos 3 ya sabemos que es irreducible en q de x, porque sus raíces son reales, raíz de 3 y menos raíz de 3, y este polinomio x cuadrado menos 2x menos 1 tiene delta,
que es igual a menos 2 al cuadrado 4, menos 1 por, pero menos 4 por menos 1 que me da 4, o sea que es 8, o sea que no es un cuadrado en Q, no es un cuadrado en Q, es 2 raíz de 2 al cuadrado. O sea que este polinomio también irreducible en Q de X, porque delta no es cuadrado en Q. O sea que esta es la factorización de f en Q de X. Si yo quisiera factorizar f en R de X, y acá va a ser la misma que en C de X, ¿sí? Va a ser X menos raíz de 3, por X más raíz de 3, por las raíces de X cuadrado menos 2X menos 1, que son fáciles de calcular, X menos 1 más raíz de, ¿cuánto me dio? 1 más raíz de 2. 1 más raíz de 2, por X menos 1 menos raíz de 2, factorización de f, tanto en R como en C de X, porque todas las raíces acá están en R. Y fíjense que nuevamente partimos de un polinomio f que está en Q de X, tenemos que 1 más raíz de 2 es raíz, y también está 1 menos raíz de 2, que es cambiarle simplemente el signo a la raíz cuadrada. Y esto es un resultado que vale en general, que vamos a probar en forma distinta que lo que probamos en el caso de R de X para raíces complejas no reales, porque en principio nosotros cuando estudiamos polinomios reales y raíces complejas no reales, lo primero que probamos por las propiedades de la conjugación es que si f de z es 0, sí, solo si f de z conjugado es 0. Pero acá no tenemos estas propiedades de esta conjugación, de cambiarle el signo a la raíz cuadrada. Entonces lo vamos a probar de otra forma. Entonces, esta proposición se trata de raíces de la forma a más b raíz de d con a, b, d en q, b distinto de 0, como cuando decíamos complejas no reales, d mayor que 0 y raíz de d no en q. ¿Está? Vamos a estudiar cómo es el comportamiento de las raíces de esta forma en polinomios en q de x. Entonces, primera observación, si yo miro el polinomio g igual a x, perdón, menos a más b raíz de d por x menos a menos b raíz de d, o sea que le cambio simplemente el signo a la parte que tiene raíz. Este polinomio, miro este polinomio y ¿qué le pasa a este polinomio? Hago la cuenta. ¿Qué le pasa a este polinomio? Cuando hago la cuenta, es x menos a, lo voy a escribir así, menos b raíz de d, por x menos a más b raíz de d, simplemente estoy expandiendo, y fíjense que estoy en un caso de factoreo, esto es hacer x menos a al cuadrado, menos b raíz de d al cuadrado, o sea, menos b cuadrado por d, y si expando, esto es x cuadrado menos 2a por x más a cuadrado menos b cuadrado d, y lo que observo es que acá todos los coeficientes ahora están en q, porque me deshice de la raíz de d. O sea que este polinomio está en q de x, está en q de x, y además es irreducible. Es irreducible en q de x porque no tiene raíces racionales y tiene grado 2. Entonces, lo segundo que vamos a probar es que si f es un polinomio cualquiera en q de x,
y A más B raíz de D es raíz de F, siempre en las mismas condiciones, ¿no? Si, solo si, A menos B raíz de D también es raíz de F. O sea que esto funciona como una especie de conjugación en el caso de polinomios reales y raíces complejas no reales. ¿Y cómo vamos a probar esto? Lo que vamos a probar es que si f de a más b raíz de d es 0, entonces g divide a f en q de x. O sea, acá hay una pequeña diferencia con respecto a lo que hicimos en el caso de raíces, no sé por qué se va, ahí está. Hay una pequeña diferencia con el caso que hicimos en el bloque anterior, porque nosotros no sabemos automáticamente que a menos b raíz de d es raíz. Entonces lo vamos a probar dividiendo al polinomio f por g, en q de x, porque son dos polinomios que están en q de x. Y lo que voy a probar es que el resto es 0. Recuerdo, g es el polinomio de q de x que tiene como raíces a más b raíz de d y a menos b raíz de d, esas dos raíces. Entonces, cuando yo divido a f por g en q de x, f se escribe como q por g más r, donde el resto puede ser 0 o el grado del resto es menor estrictamente que el grado del divisor, que es 2, porque g tiene grado 2. Con lo cual, g, r, en todo caso, se escribe como c por x más e, estoy obviando la letra d que ya la usé, con C y D en Q. C y E en Q. ¿Está? Y entonces voy a evaluar la expresión en A más B raíz de D, que ya sé que es raíz por hipótesis. Entonces me queda que 0 es f de A más B raíz de D. Esto es hacer Q en A más B raíz de D por G en A más B raíz de D, que ya sabemos que es raíz de, que me da 0, porque A más B raíz de D es raíz de G, más R de A más B raíz de D, con lo cual concluimos de esta expresión que tiene que pasar que R de A más B raíz de D sea 0. ¿Está? Pero ¿cuánto es R de A más B raíz de D? Es hacer C por A más B raíz de D más E. Y esto me tiene que dar 0. O sea, haciendo lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, lo que me conviene es reagrupar lo que obviamente es racional y lo que no lo es, que no es racional. O sea, esto está en Q y esto está en Q. Y no solo eso, sino que B es distinto de 0 por hipótesis, porque si no esto no tiene sentido. B es distinto de 0 por hipótesis, porque si no, A más B raíz de D, si B fuera 0, sería A, que es un número racional y no tengo absolutamente nada que decir con raíz de D. Bueno, ahora fíjense, si pasara esto, lo mismo que hicimos en el ejemplo. Supongamos que C no fuera 0. Entonces, ¿qué pasaría? Que el raíz de D, que ya sabemos que no es un número racional por hipótesis, se podría escribir como menos C por A más C dividido C por B, que estaría en Q. Y de nuevo, gran absurdo. Esto implica que C tiene que ser igual a 0 y por lo tanto, si C es 0, volviendo a la expresión, ¿qué expresión? Acá, volviendo a la expresión que estoy subrayando ahora, si C es 0, automáticamente
E es 0. Y acabamos de probar que R, que es C por X más E, es el polinomio nulo como queríamos probar. O sea que efectivamente G divide a F en Q de X. G divide a F en Q de X. Y como G divide a F, o sea, lo que acabamos de probar es que si A más B raíz de D es raíz de F, G divide a F, por lo tanto automáticamente A menos B raíz de D también es raíz de F. ¿Está? Bueno, y por supuesto que pasa siempre que van a ser raíz con la misma multiplicidad. ¿Por qué? Porque las derivadas siguen estando en Q de X. O sea, la multiplicidad de A más B raíz de D como raíz de F es la misma que la multiplicidad de A menos B raíz de D como raíz de F, o sea, X menos, ¿cómo decirlo? Y si la multiplicidad de A más B raíz de D como raíz de F es igual a M, entonces G a la M divide a F en Q de X. ¿Está? Y esto permite, en algunos casos, bastante poquitos, encontrar raíces complejos de esta forma cuadrática de polinomios en Q de X. Bueno, estamos como llegando al fin de esto. Estamos como llegando al fin. Y lo que les quiero comentar, para terminar esto, es un poco una historia de matemática, digamos, que es que yo vine diciendo que la teoría en Q de X es caótica, pero sin embargo, en la práctica las cosas funcionan mejor. Nosotros lo que sabemos de R de X y de C de X es que la teoría es buena porque conocemos perfectamente cuál es la forma de la factorización de los polinomios, pero no podemos calcular las raíces y ni las raíces en forma exacta. No podemos calcular las raíces en C en forma exacta. Mientras que en Q de X lo que ocurre es que si bien puede haber polinomios irreducibles en Q de X de cualquier grado, ya vimos que hay un algoritmo, que es el algoritmo dado por el lema de Gauss, que permite calcular las raíces racionales de polinomios en Q de X. Pero no solo eso, hay algoritmos muy eficientes que permiten calcular la factorización de un polinomio en Q de X. O sea, la teoría es un caos y la práctica es llamativamente buena. Pero se puede calcular la factorización exacta. Acá no voy a aproximar números, todo va a ser exacto, de f en q de x. Y esto es un resultado que empezó, históricamente, empezó con un resultado de un astrónomo, von Schubert, no voy a poner todos los nombres, pero fines del siglo XVIII, 1793, el astrónomo von Schubert dio el primer algoritmo que permite encontrar la factorización exacta de un polinomio f en q de x. Lo único malo es que ese algoritmo era muy ineficiente. La cantidad de cuentas que había que hacer era muy, muy grande. Este algoritmo fue redescubierto por Kronecker a fin del siglo XIX, en 1882. Fue redescubierto por Kronecker, se lo conoce hoy en día como algoritmo de Kronecker. ¿Qué pasaba? Hay un algoritmo, es muy sencillo, depende de interpolación y de divisibilidad de los enteros, un algoritmo muy, muy elemental, que permite factorizar polinomios en Q de X. Lo único malo de ese algoritmo es que era muy costoso, demasiadas cuentas. Pero ¿qué pasa? Como ya lo dije en otras ocasiones, una vez que uno tiene un algoritmo y sabe que existe un algoritmo, tiene la esperanza de conseguir algoritmos que funcionen mejor. Y la historia fue dando un poco la razón. En el año 1969,
Sassenhaus dio otro algoritmo que no tiene nada que ver con el algoritmo de Kronecker y von Schubert, que funciona en general en la práctica mucho mejor, pero aún tenía casos malos, casos donde el costo era demasiado grande. Y cuando yo hablo de costo demasiado grande, la distinción acá está entre costo polinomial, en función del tamaño de la entrada, y costo exponencial. Alguna vez ya lo comenté. O sea, uno entra a la computadora un polinomio en Q de X, cuando lo entra entrando los coeficientes en Q, y entonces lo que hace es, de alguna manera, medir ese tamaño. Tiene que ver con el grado del polinomio, tiene que ver con el grado del polinomio, porque tengo que entrar todos los coeficientes, y tiene que ver también con el tamaño de los números, numerador y denominador, de los números racionales que estoy entrando. Como los entro con bits, ¿no? Numerador, denominador. Tiene que ver con eso. Bueno, entonces el algoritmo de Sassenhaus, que es del estilo del algoritmo, de los algoritmos modernos que existen para factorizar en Q de X, lo que se hace es en realidad volver todo entero y buscar factores enteros, factores con coeficientes enteros, y lo que se hace es factorizar en factorización modular, o sea, factorizar en zetas sobre p zetas de X. ¿Vieron cuando les conté un poco de los cuerpos finitos? Eso acota el tamaño de los enteros. Entonces, hacer factorización modular, y a partir de la factorización modular recuperar los factores en z de X. Esa es la estructura de los algoritmos modernos. Bueno, Sassenhaus dio el primer algoritmo basado en un buen algoritmo de factorización en los z sobre pz de X, dio un primer algoritmo que funciona muy bien en la práctica, pero a veces se tara y tarda demasiado tiempo, y en el año 1982, fue gran revolución, 1982, apareció el primer algoritmo eficiente para factorizar polinomios en Q de X, que se lo suele llamar el algoritmo L3, L al cubo, porque se debe a tres matemáticos e informáticos cuyo apellido empieza con Hendrik y Lovers, que empieza con L, por eso se lo conoce como el L cubo, Laszlo. Estos tres matemáticos, bueno, Lenstra, el primero, Arjen, es un informático teórico. El otro, Lenstra Hendrik, es el hermano, el matemático, y Lovas es otro matemático húngaro súper famoso que acaba de ganar este año la medalla Premio Abel de Matemáticas, junto eh, con otro matemático informático también muy famoso. Y cuando yo hablo de esta gente en 1982 mostró el primer algoritmo eficiente en la teoría, eficiente en cuanto a su costo, en cuanto a la cantidad de operaciones, para factorizar polinomios en Q de X. Esta gente de hoy, o sea, yo al primer Lenstra, al Arjen no lo conozco, pero al Hendrik me lo encontré en varios congresos, y a Lovas lo escuché dar conferencias plenarias en congresos, o sea, realmente son gente de hoy en día que uno se cruza. Y este algoritmo, que es el primer algoritmo eficiente en teoría, en la práctica seguía siendo medio ineficiente, pero en la teoría era como cuando yo les cuento de que factorizar, si pudiéramos factorizar, que la cantidad de cuentas para factorizar un número fuera del orden de el tamaño bit del número elevado a cierta potencia fija, pero si la potencia es 100, no sirve mucho, porque el tamaño bit del número elevado a la 100 es un número muy grande. Bueno, acá pasaba algo similar. Las cotas exactas están dadas en el fascículo, y después con el tiempo se fue mejorando, y hay hoy un algoritmo que funciona bien tanto en la teoría como en la práctica, por un matemático holandés que empezó a trabajar en esto en el año 2002, cuando yo lo conocí era muy joven, ahora capaz que no tanto, pues fue hace 20 años, pero bueno, o sea que
la moraleja de esta historia es que si bien la teoría para Q de X es un caos, en la práctica es más fácil factorizar polinomios en Q de X que factorizar un número en Z. Es más fácil factorizar un polinomio en Q de X, encontrar todos sus factores en Q de X, que factorizar un número en la práctica. Bueno, con esto terminamos esta bellísima materia, y bueno, esta materia que fue dada en circunstancias un poco excepcionales, un poco raras, y bueno, espero que cuando podamos volver a la facultad, me pasen a visitar y me digan cómo les está yendo en la facultad. Así que, adiós. Un gusto. Adiós.